Continuando con la factorización, vamos a ver el caso del trinomio de la forma x2 más bx más c. Esta expresión tiene la particularidad de que el coeficiente del término cuadrático siempre es 1 y será el resultado de multiplicar dos binomios con término común. Para factorizarlo, mostraré a través de ejemplos el procedimiento que se debe seguir. Piden factorizar x2 más 11x más 24. Ya podemos ver que el coeficiente del término cuadrático es 1. Y además de eso, las potencias o los exponentes de la variable x están ordenados de mayor a menor. X a la 2, x a la 1 y x a la 0 en el término independiente. Para factorizarlo, como nos dijeron que viene del producto de dos binomios, entonces abramos el espacio para los dos binomios, los paréntesis para dos binomios. El término común será la raíz cuadrada del término cuadrático, en este caso x, y lo coloco en cada uno de los dos factores. El signo del primer factor es igual al signo del segundo término en el trinomio, en este caso es más. Y el signo del segundo factor será igual al signo del producto del segundo y tercer término en el trinomio. Más por más da más. ¿Listo? Ahora debemos hallar dos números que multiplicados den 24 y que sumados den 11. ¿Por qué sumados? Sumados porque el producto de los signos que tengo en el primero y en el segundo factor dan positivos. Entonces, dos números que multiplicados den 24 y que sumados nos den 11. En el primer paréntesis siempre debo colocar el número mayor, 8, y el otro número en el siguiente paréntesis, y 3. Aquí tengo factorizado el ejemplo que nos pidieron. Otro ejemplo podría ser el siguiente: factorizar m al cuadrado menos 13m más 30. Cumple con la característica de que el término cuadrático tiene como coeficiente el 1. Sus exponentes están ordenados de mayor a menor. Entonces, abramos el paréntesis para los dos factores. El término común será la raíz cuadrada del término cuadrático y lo coloco en cada uno de los factores, m y m. El signo del primer paréntesis o del primer factor será el mismo signo del segundo término en el trinomio, que será menos. Y el signo del siguiente factor será el signo del producto de los términos 2 y 3 del trinomio. Menos por más da menos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hallar dos números que multiplicados me den el término independiente, que es 30, y que sumados me den 13. ¿Por qué sumados? Porque al multiplicar los signos de los factores, menos por menos nos da más. Entonces, dos números que multiplicados den 30 y que sumados den 13. Serán el 3 y el 10. Pero no olviden que en el primer factor siempre vamos a colocar el mayor, 10 y 3. Y aquí tengo la factorización que me estaban pidiendo. Otro caso sería factorizar x2 menos 18 menos 7x. Aquí tengo que el término cuadrático x2, su coeficiente es 1, no hay ningún problema. Pero no están ordenados los exponentes de mayor a menor, entonces tengo que ordenarlo. Este será igual a x2 menos 7x menos 18. El término común es la raíz cuadrada del término cuadrático, que será x y x.
El signo del primer factor es el mismo signo del segundo término en el trinomio, menos. Y el signo del segundo factor será el signo del producto del segundo y tercer término en el trinomio, menos por menos da más. Ahora, necesitamos hallar dos números que multiplicados nos den 18 y que restados den 7. Digo restados porque el producto de los signos de los dos factores da negativo, menos por más da menos. Entonces tengo que hallar dos números que multiplicados nos den 18 y que restados den 7. Esos números son el 2 y el 9, pero en el primer paréntesis siempre debo colocar el número mayor. Entonces aquí va el 9 y en el otro debe ir el 2. Y aquí tengo la factorización que nos estaban pidiendo. Otro ejemplo sería factorizar x a la 4 menos x a la 2 menos 6. Entonces, ya aquí el término cuadrático no es x2 porque hay un exponente mayor. El término cuadrático será x a la 4. Y ese es el cuadrado de x a la 2. Entonces ya tengo que el coeficiente del término cuadrático es 1. ¿Sí? Y los exponentes de esa x están ordenados de mayor a menor. Entonces, hacemos lo mismo. Abrimos los dos factores. El producto de dos binomios con término común. El término común será la raíz cuadrada del término cuadrático que elegimos, que es igual a x2. Y lo coloco en cada uno de los factores. El signo del primer factor es el mismo signo del segundo término en el trinomio, negativo. Y el signo del segundo factor es el mismo signo del producto de los segundo y tercer término del trinomio, menos por menos da más. ¿Qué tengo que hallar? Tengo que hallar dos números que multiplicados den 6 y restados den 1. Digo restados porque el producto de los signos de los factores menos por más da menos. Entonces, dos números que multiplicados den 6 y que restados den 1 serán el 2 y el 3. Pero debo colocar en el primer factor el número mayor, 3, y en el siguiente, 2. Aquí tengo entonces la factorización del trinomio. Otro ejemplo podría ser factorizar x2 más xy menos 20y2. Aquí tengo dos términos cuadráticos, el x2 y el y2. Pero la característica de que el término cuadrático, su coeficiente sea 1, me lleva a que voy a factorizar con respecto a la variable x. En el primer término está el término cuadrático, luego viene la x a la 1 y por último la x a la 0, de modo que este trinomio está ordenado con respecto a los exponentes de la x de mayor a menor. Su factorización nos da un producto de dos factores. El término común será la raíz cuadrada del término cuadrático, en este caso es x y x. El signo del primer factor es igual al signo del segundo término en el trinomio, más. Y el signo del segundo factor será el producto de los signos de los términos 2 y 3 en el trinomio, más por menos da menos. ¿Qué tenemos que hallar? Tenemos que hallar dos números que multiplicados nos den 20y2 y que restados nos den y. Restados porque el producto de los signos que tengo dentro de los factores da negativo. Entonces, dos números que multiplicados den 20y2 y que restados den y. Serán 4y y 5y, pero no olviden que en el primer factor debo colocar el número mayor, que será 5y. Y en el siguiente debo colocar el otro número, 4y. Con esto queda resuelta la factorización que nos dieron. Pero vamos a hacer otro ejemplo. Factoricemos 21
menos 4x menos x2. Aquí el término cuadrático es menos x2. No cumple con el requisito donde nos dicen que el coeficiente del término cuadrático debe ser 1. Entonces, ¿por qué es menos 1? Lo que yo hago es sacar factor común menos, que multiplica, y ahí quedaría menos 21 más 4x más x2. Ordenando esto, menos x2 más 4x menos 21. Y ahora, para factorizar eso, debemos abrir los dos paréntesis para los dos factores. Primero coloquemos el menos y abramos los dos paréntesis. El término común a esos productos es la raíz cuadrada del término cuadrático, que es x, y la coloco en ambos factores. El signo del primer factor es el mismo signo del segundo término en el trinomio, será más. Y el signo del segundo factor es el signo del producto del segundo y tercer término del trinomio. Eso me da más por menos, da menos. ¿Qué tengo que hallar? Dos números que multiplicados nos den 21 y que restados den 4. No olviden que es restado porque el producto de los signos que tengo dentro de los factores da negativo. Dos números que multiplicados den 21 y que restados den 4, tenemos que son, colocando el mayor en el primero, 7 y en el segundo 3. Pero debemos simplificar eso metiendo el signo menos dentro de uno de los dos factores. Si lo introduzco en el primer factor, los dos términos quedarían negativos. En cambio, si lo introduzco en el segundo factor, habría un término positivo y otro término negativo. Sería así: x más 7 por menos x más 3. Que ordenándolo quedaría x más 7 por 3 menos x. Y esta es la factorización que nos están pidiendo. Otro ejemplo sería factorizar 5 más 4a a la 3n menos a la 6n. En este caso el término cuadrático será a la 6n, porque el exponente es múltiplo de 2. A la 3n no es un término cuadrático porque el 3 no es múltiplo de 2. Pero además de eso, el coeficiente de a la 6n es negativo. Entonces lo voy a ordenar de tal forma que me quede con respecto a la a los exponentes de mayor a menor. Será igual, menos, y ordenando quedaría a la 6n menos 4a a la 3n menos 5. He cambiado el signo al trinomio y lo ordené con respecto a los exponentes de la a de mayor a menor. Ahora sí, vamos a factorizar esto. Para factorizar, abro los dos factores, los paréntesis para los dos factores, y el factor común será la raíz cuadrada del término cuadrático, que eso es igual a la 3n. Y coloco ese término en ambos factores, a la 3n y a la 3n. El signo del primer factor será el mismo signo del término del medio en el trinomio, menos. Y el signo del siguiente factor será el mismo signo del producto de los términos 2 y 3 en el trinomio. Menos por menos da más. ¿Qué tenemos que hallar? Tenemos que hallar dos números que multiplicados dan 5 y que restados den 4. Como en el primero debo colocar el número mayor, entonces aquí coloco 5 y en el otro coloco 1. Con esto queda factorizado el ejemplo. Otro ejemplo podría ser
factorizar 2x más 3 al cuadrado menos 3 que multiplica a 2x más 3 menos 28. En este caso tenemos un trinomio donde la variable es un binomio 2x más 3. Fíjense que en el primer término del trinomio está 2x más 3 al cuadrado y en el segundo está 2x más 3 a la 1. Entonces voy a trabajar teniendo en cuenta que el binomio 2x más 3 es el término que yo estoy trabajando. Para factorizarlo tengo que abrir los dos factores que me están diciendo y como tengo paréntesis voy a trabajar con corchetes. El término común será la raíz cuadrada del término cuadrático, que en este caso es 2x más 3. Y lo coloco en los dos factores. El signo del primer factor es el mismo signo del segundo término del trinomio, negativo. Y el signo del segundo factor es el signo del producto de los términos 2 y 3 en el trinomio. Menos por menos da más. Ahora, debemos hallar dos números que multiplicados dan 28 y que restados den 3. Son restados porque el producto de los signos que tengo dentro de los factores da negativo. Entonces, dos números que multiplicados den 28 y que restados dan 3 son el 7 y el 4. Pero como debo colocar el número mayor en el primer factor, aquí coloco el 7 y en el otro colocaré el 4. Esto lo debemos simplificar. Entonces, abro el corchete y vamos a quitar los paréntesis. Será 2x más 3 menos 7 multiplicado por 2x más 3 más 4. Resumiendo, y abramos ahora paréntesis y no corchetes, eso será 2x menos 4 por 2x más 7. Con esto hemos terminado la factorización.